Ya, entonces, para hacerlo esto en la calculadora así de simple, ustedes se van acá, buscan entre todas las opciones de su calculadora, le dan en esta parte en menú y les va a salir así. Una vez que le salga así, le pican en todas partes hasta donde le diga ecuación como está acá. Equation. Le dan igual, luego de eso le dan en la número uno. Y aquí definen el grado de variables que van a tener. Yo en este caso tengo dos variables, entonces van a ser dos. Listo. Ahora, el primer valor es para este de acá, el segundo valor para este y el igual para estos valores de acá. Entonces, para este de acá vamos con ese ahí. El primero aquí que se sobreentiende que aquí tengo un 1, entonces coloco uno ahí. Entonces va a ser uno. Aquí tengo menos uno. Listo. Y por acá tengo 500. Ahí coloco 500. Listo. Luego tengo otra vez uno por acá. Coloco uno. Yo aquí tengo más 2, entonces coloco simplemente 2. Luego de eso tengo 1200 y 1200. Listo. Y ya tengo los valores. Aquí tengo 2200 entre 3. Ese es el primer valor que me sale para X, es para este acá, porque para este colocamos por X. Aquí voy a colocar 2203. Ya. BN4, voltaje del nodo 4. Eso vale 1200 entre 3. 2200 dividido entre 3 voltios. Listo. Ahora vamos con el segundo. La apretan otra vez igual y ya tienen otro valor, que es 700 entre 3. Voltaje del nodo número 2, 700 dividido entre 3 voltios. Listo. Si no les gusta hacerlo de esa manera, agarran y lo hacen manual, ¿no? Esto es sistema de ecuaciones, lo que aprendieron en el colegio. Listo. Así lo hacen más rápido, ¿no? Y así no se equivocan. Después de eso, de ahí, ¿qué hacen? Ya tienen todas las variables, ahora tienen que hallar las intensidades. Tienen que hallar la intensidad de cada una de los componentes que tienen el circuito. Entonces, en esta parte vamos a anotar, aquí vamos a anotarlo, aquí vamos a encontrar las intensidades de cada uno. Vamos a encontrar la intensidad de la resistencia uno. Ahí está guardándose la primera grabación. No, no es esta. Ya. Vamos a encontrar la intensidad de la resistencia uno. Y veo qué más tengo, ¿no? Y luego tengo intensidad de la resistencia 2 y luego tengo intensidad de la resistencia 3. Y ya también tengo intensidad del voltaje uno, intensidad del voltaje 2, pero veo, a ver, veo acá, en la intensidad de la resistencia uno, ¿a quién será igual la intensidad de la resistencia uno? Yo me doy cuenta que la intensidad de la resistencia uno tiene el mismo sentido que la intensidad del voltaje uno. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Bruno, que tiene el mismo sentido? Sí, aún sí. Tiene el mismo sentido, ¿no? Entonces yo puedo decir que la intensidad de la resistencia uno es lo mismo que la intensidad del voltaje uno. Listo. Y aquí reemplazo. ¿Cuánto equivaldrá a la intensidad de la resistencia uno? Yo eso lo he puesto acá. Miren, acá tenemos la intensidad de la resistencia uno. Era esto de acá. Y esto a su vez es esto de acá. Entonces, directamente pongámoslos con números acá. 1000 menos voltaje del nodo 2 dividido entre 2. Aquí lo vamos a colocar. Tenemos 1000 menos el voltaje del nodo 2. ¿Cuánto es el voltaje del nodo 2? Es 700 entre 3. Entonces va a ser 700 dividido entre 3, eso dividido entre 2. Y esto lo colocamos en la calculadora. 1. Listo, entonces vamos a colocar fracción. Tenemos 1000 menos 700, eso dividido entre 3 y eso dividido entre 2. 1150 entre 3. Aquí colocamos 1150 dividido entre 3 amperes. Listo. Vamos con el siguiente. Intensidad de la resistencia número 2. Veo a qué será igual.
intensidad de la resistencia 2 es la misma que la intensidad del voltaje 2. Fíjense en esta parte. Aquí tengo intensidad de la resistencia 2 es la misma que la intensidad del voltaje 2 y eso es lo que les estaba explicando hace rato, que esto es lo mismo que esto de acá, porque es la misma línea, circula la misma corriente. Entonces ahí vamos a poner que la intensidad de la resistencia 2 es la misma que la intensidad del voltaje 2. Intensidad del voltaje 2. ¿Y a qué se da igual la intensidad de la resistencia 2? Lo hemos colocado acá, ¿no? Acá. Intensidad de la resistencia 2 es voltaje del nodo 4 menos voltaje del nodo 0, pero este es 0. Entonces voy a tener voltaje del nodo 4 entre 2 nomás. Y aquí colocamos eso. Voltaje del nodo 4 entre 2. ¿Y cuánto será el voltaje del nodo 4? 2200 entre 3. Aquí coloco 2200 entre 3. ¿Y listo? Eh, Aquí puedo simplificar este con este de acá. Aquí voy a tener 1100 entre 3. Ya si esto se puede, a ver, veamos si se puede algo más pequeño que eso. Presión 2200, eso dividido entre 3 y eso entre 2. No, hasta ahí no más queda. Esto, a ver. Listo, vamos con el último. Intensidad de la resistencia 3. Eh, la intensidad de la resistencia 3, ¿a qué será igual? Me fijo acá. Es 200 menos voltaje del nodo 2 entre 2. Aquí vamos a colocar 200. Ya. Aquí colocamos 200. Nos olvidamos a que era igual esto acá. Intensidad de la resistencia 3 es la misma que la intensidad del voltaje 3. Entonces aquí colocamos eso de ahí. Intensidad del voltaje 3. Ya. Y esto acá dijimos que era igual a 200 menos voltaje del nodo 2, que es 700 entre 3 dividido entre 2. Reemplazamos en la calculadora eso de ahí. Tengo 200 menos 700 dividido entre 3 y eso partido en 2. Menos 50 entre 3. Menos 50 entre 3. Listo. Ya está. Y esto se mide en amperes. ¿Hasta aquí hay alguna duda de esto de acá? No, ninguna, o sí. Ya. Ya una vez que ya tengan esto y lo demás, hacen su equilibrio de potencia. Y es lo más fácil hacer el equilibrio de potencia. A ver. Entonces, trabajemos con el equilibrio de potencia. Hacen, escucha. Ya. Aquí escriben equilibrio de potencia. Ya, tienen que hacer primero para la resistencia. Vamos con la resistencia. Entonces va a ser potencia. Ya, potencia, ustedes saben que es igual a intensidad al cuadrado por la resistencia, ¿no? Eso es para la resistencia. Potencia de la resistencia total. Aquí vamos a colocar así. Auxi, nos va a pasar los formularios, por favor. Ya, se los envío al grupo. Y en físico lo tengo también. Tengo unos 30 formularios todavía que tengo que entregar. Eso el sábado se los entrego. Listo, Auxi. Ya. Ahora vamos con el equilibrio de potencia para la resistencia. Utilizamos esta fórmula. Ya, entonces, ¿cuáles tengo? Tengo de la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, ¿no? Entonces aquí, si quieren ser más específicos, colocan potencia de la resistencia 1 más potencia de la resistencia 2 más potencia de la resistencia 3. Ya, potencia de la resistencia total, ¿no? Ya, entonces, potencia de la resistencia 1 va a ser intensidad de la resistencia 1 por la resistencia 1. Intensidad de la resistencia 1, si quieren ser más detallados, intensidad de la resistencia 1, esto elevado al cuadrado por la resistencia 1, más intensidad de la resistencia 2
Esto por la resistencia 2 cuadrado más intensidad de la resistencia 3 por la resistencia 3. Listo. Esto aquí al cuadrado, no al cubo. Al cuadrado. Listo. Ya va. Una vez que escriben eso, anotan pues datos, ¿no? Potencia de la resistencia total va a ser igual. Intensidad de la resistencia uno, ¿cuánto me dio? Aquí está. Era 1150 entre 3. 1150 partido en 3. Y eso va a ser al cuadrado. Por la resistencia uno que es de 2 ohms. Más esta acá, intensidad de la resistencia 2 1100 entre 3. 1100 entre 3, eso al cuadrado, por 2. Más intensidad de la resistencia 3 menos 50 entre 3. Pero como es menos 50 y aquí tengo un cuadrado, entonces solamente el 50. 50 entre 3. Al cuadrado, esto por 2. Listo. Potencia de la resistencia total. Y esto lo metemos en la calculadora. Entonces tengo 1150. mm, Paréntesis acá. Ya 1150, eso partido en 3. Cierro al cuadrado por 2. Más 1100. Estoy abriendo paréntesis. 1100, eso partido en 3. Cierro paréntesis al cuadrado. Eso por 2. Más 50 partido en 3. Cierro paréntesis al cuadrado. Y eso por 2. Listo. Ya tengo 500.633,33, ¿no? Ya. Entonces anotamos ese valorcito. 500.600. Eh, 500.633, 333,333. Listo. Y esto la potencia se mide en watts. Ya. Así como hicimos de este, así lo mismo vamos a hacer de los voltajes. Lo hacemos por acá. Ya, no tiene que salir lo mismo, exactamente lo mismo. Ya. Para el voltaje vamos a ocupar la formulita potencia es igual a voltaje por intensidad. Ya vamos con potencia total del voltaje, ¿no? Vamos a tener potencia del voltaje uno más potencia del voltaje 2 más potencia del voltaje 3. Listo. Potencia total del voltaje, ¿no? Potencia del voltaje uno, ya. Ahí va a ser el voltaje uno por la intensidad del voltaje uno. El voltaje uno aquí dice que es de 1000. Intensidad del voltaje uno, me fijo acá. Aquí lo tengo que es 1150 entre 3. Aquí pongo 1150, perdón, era 1000 por 1150 entre 3. Más vamos con el otro. Intensidad del 2 es 500, si mal no recuerdo es 500. Y luego de este acá, está por acá, es 1100 entre 3. Vamos con el otro. De este acá es 200, si mal no recuerdo, la intensidad de este acá es 200. Y por la intensidad del voltaje 3, que es la misma que la intensidad de la resistencia 3. Miren acá, aquí me dice menos 50 entre 3, entonces vamos a anotar eso. Menos 50 entre 3. Listo. Reemplazamos datos. Ya. Entonces voy a tener 1000 por 1150.
partido en 3 más 500 por 1100 partido en 3 menos, más por menos va a ser menos, eh, 200 por 50, eso partido en 3. Y acá tengo el mismo resultado. Mira, anoto el resultado, potencia total, el voltaje va a ser 500.633, 500.633,333, perdón, aquí no es coma, aquí es punto, coma 3333. Aquí watts. Listo. Miren, eso es lo que tengo. Y aquí tengo exactamente lo mismo. Ya, o sea, no hay donde pelar. Si ustedes hacen bien todo esto de acá, esto de acá tienen que coincidirle. Le puede variar cómo. Si ustedes acá trabajaran con decimales, ahí les puede variar. Pero no tiene que ser mucha la variación. Tiene que ser aproximada. ¿Se entendió? Sí, Ausi, sí. Sí. Ya. Ahora, Entonces, mejor es siempre hacerlo con fracción, Ausi. ajá, con fracción. Sí o sí, con fracción. Ya, por ejemplo, acá si, digamos, les dio ese resultado, ¿no? Y a ustedes les da flojera anotar esto acá. Miren, aquí me dio, pongámoslo, 1000 menos 700 entre 3. Eso partido en 2. Me da eso, ¿no? Entonces, si yo no quiero anotar esto, volver a anotarlo, lo guardo este dato en la calculadora. Aprieto Shift y aprieto cualquiera de las letras que está acá. Y luego aprieto esto y lo guardo con cualquiera de estas letras que tengo aquí. A, B, C, D. Lo voy a guardar con A. Y ya se guarda. A ver. Invoco la letra A para invocar así. No. A ver. Vamos a ponerle eso ahí. 275. No me acuerdo ya con este acá. Es que yo tengo la plumita. Mm, a ver. 3 por 3 digamos. Con la letra A. No. Pero ya sería investigarlo nomás. Pueden guardar con cualquiera de estas letras que tienen acá. Y ya directamente para hacer la multiplicación, solamente invocan la letra A multiplicado por esos 1000, tanto. Listo. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Ya, pasemos con el siguiente ejercicio. O en ese mismo ejercicio. A ver, ¿dónde está? Aquí está WhatsApp. Ya. Nosotros hicimos, nosotros hicimos este de acá. Esto del anterior semestre. Listo. Aquí dice hacer el cálculo usando ley de Kirchhoff y luego hacer el cálculo usando la segunda ley de Kirchhoff. Ya, lo mismo, fácil. Ya que tenemos el gráfico, vamos a trabajar sobre ese mismo gráfico. A ver, ya, este gráfico me lo voy a bajar más abajo.
Ya, ya. Continuemos con esto entonces. Hay que hacer lo mismo, pero con utilizando la segunda ley. Los datos son exactamente lo mismo. Resistencia uno, resistencia 2, resistencia 3 es igual a 2 ohmios. Eh, voltaje uno era 1000 voltios, voltaje 2 es 500 voltios y voltaje 3 es de 200 voltios. Listo. Ya. Ahora, acá vamos a dibujar esto acá. Ya esto va a ser la malla número uno y esto acá va a ser la malla número 2. En la malla uno tienen que escoger ustedes el sentido. ¿Qué sentido va a tener su malla? En la malla 2 lo propio. La malla número uno yo quiero que tenga el mismo sentido que está yendo esto. Pues no, está yendo en sentido horario. ¿Para qué complicarme la vida? Que vaya en el mismo sentido. En sentido horario. Listo. Vamos con esta malla número 2. Tiene este sentido, ¿no? Entonces le voy a dibujar ese sentido de ahí. Listo, ya está. Ahora, esto positivo y negativo le dije que me iba a servir para algo. Y aquí lo vamos a utilizar. A ver, trabajemos con la malla número uno. Y pongo malla número uno. Ya la malla número uno. ¿A quiénes tengo? Aquí trabajamos ya con los voltajes. Aquí pongo voltaje número uno. Está comenzando en positivo y termina en negativo. Entonces, perdón, está comenzando en negativo y termina en positivo. Entonces va a ir positivo acá. ¿Positivo de quién? Del voltaje uno. Voltaje del nodo número uno. Listo. O si quieren verlo de otra manera, ¿estará yendo esta flecha en el mismo sentido que esta flecha? Sí, está yendo en el mismo, está yendo en el mismo sentido, entonces positivo. Dos formas de verlo. Vamos con el siguiente. Está yendo en el mismo sentido la resistencia uno. Caramba, se me bufeó. ¿Ya? ¿Estará yendo en el mismo sentido? Sí, ¿no ve? Ya, pero aquí hay que tener cuidadito con esta parte de acá. Para este de acá, eh, no, nos fijamos con esto de acá. O para mi gusto, mejor es fijarse con los signos que tenemos acá. A ver, estoy comenzando con positivo. Miren, aquí va a ir una flecha, va a ir, va a ir, va a ir. Comienza en positivo y luego de eso termina en negativo, ¿no? Terminó en negativo, entonces aquí va a ir negativo en esta parte. ¿Te entendió esa parte? Aquí sería negativo. ¿De quién? De la resistencia uno. Pero va a ser caída de tensión de la resistencia uno. Vamos con el siguiente, a ver. Vamos con este acá. Está yendo en este sentido y comienza en negativo, termina en positivo. Ah, aquí va a ser positivo. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió, Espinosa? Cielo, Bruno. Ya voy a suponer que sí. Entonces aquí colocamos positivo el voltaje 2. Listo. Y luego vamos con el siguiente. Aquí está comenzando con positivo, viene en este sentido, comienza primero positivo y luego termina en negativo. Termina en negativo, entonces va a ir negativo en esta parte de acá. Y se me fue la flecha. Ya. Entonces va a ir negativo en esta parte. Aquí era voltaje 2 positivo menos eh, voltaje de la resistencia 2 negativo. Listo. Ya no tengo más en esta parte. Entonces, eh, se iguala a cero eso de ahí. Como ya no tengo más, se iguala a cero. Listo. Ahora, después de eso, ¿qué se hace? Tenemos que reemplazar cada valor.
Aquí le puse voltaje al nodo uno, no va voltaje al nodo uno, voltaje uno era. Entonces aquí es voltaje uno. Ya. Eso para mi malla uno. Lo mismo tienen que hacer para la malla número 2. Voltaje uno, ¿cuánto equivale? Voltaje uno equivale a 1000 voltios. 1000 voltios va a ir acá. Menos caída de tensión de la resistencia uno. ¿Cuánto equivaldrá? Ya. Aquí en esta parte. Nosotros sabemos que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Despejo voltaje de acá, entonces tengo que voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tendría? Como es la resistencia uno, va a ser intensidad de la resistencia uno por la resistencia uno más voltaje 2 que equivale a 500, ¿no? 500 acá, menos voltaje de la resistencia 2. Entonces va a ser intensidad de la resistencia 2 por la resistencia 2. Eso es igual a cero. Listo. Después de eso, aquí tengo que reemplazar esto de acá y esto de acá. Esto se puede sumar con este de acá, entonces va a ser 1500. Luego, este no se puede sumar con este de acá, ¿no? Para nada se puede sumar. Pero en esta parte tenemos que reemplazar lo que equivale a la intensidad de la resistencia 1. Aquí estamos trabajando con mallas. Entonces, aquí ya no decimos intensidad de la resistencia 1. Aquí decimos intensidad de la malla. Entonces, intensidad de la resistencia número uno va a ser equivalente a la intensidad de la malla número uno, porque esta intensidad, esto se llama la intensidad, fíjense como si fuera, esto fuera una intensidad. La intensidad de esta malla es la misma que circula por acá, por acá, por acá y un poco por acá. Entonces, como es la misma, entonces voy a decir que la intensidad de la resistencia uno es la misma que la intensidad de la malla uno. Entonces ya no coloco intensidad de la resistencia uno, coloco intensidad de la malla número uno. Y por la resistencia uno, la resistencia uno aquí equivale a 2. El 2 lo coloco acá, pero como es un número, lo pongo aquí adelante. 2. Listo. Este ya lo unimos con este de acá. Menos intensidad de la resistencia 2. Ahora, aquí en la resistencia 2 hay que tener mucho cuidado porque la resistencia 2 está ubicada justo en el medio de ambas mallas. Aquí hay una intensidad, miren, en esta parte de acá, fíjense en esa parte. Por este lado izquierdo tenemos una intensidad que está circulando, ¿no? Y por este lado derecho hay otra intensidad que está circulando. Entonces, a la resistencia 2 no solo le llega una intensidad, le llegan dos intensidades. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es sumar las intensidades de ambas mallas. Sumar esta intensidad más esta otra intensidad. Entonces, aquí vamos a tener la sumatoria de la intensidad de la malla uno más la intensidad de la malla número 2 por la resistencia 2, que eso es de 2 ohmios. Listo. El 2 lo coloco aquí como es un número, igual a cero. Después de eso, ¿qué hacemos? Vamos a llevar esto a una ecuación. Aquí tenemos 1500, ahí nomás, esto multiplica acá, bueno, ahí nomás se deja. 2 intensidad de la malla uno menos 2 veces intensidad de la malla número uno menos 2 veces intensidad de la malla número 2 igual a cero. Estos se pueden sumar, se suman y se lleva al otro lado. Entonces vamos a tener 1500. Acá la suma de esto va a dar 4. Como pasa al otro lado, pasa con positivo. 4 intensidad de la malla número uno. Esto está con negativo, pasa con positivo, más 2 veces intensidad de la malla número 2. Listo. Y a esto de acá vamos a llamar ecuación número uno. Ahora, la ecuación número 2 la construimos con la malla número 2. Y acá ponemos la malla número 2. No, malla número 2. La malla número 2. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos acá. Listo. Ahora, está viajando en este sentido. Está viajando en este sentido de acá. Creo que era este color. O este color parece que era. Ya está viajando en ese sentido, ¿no? Entonces, primero tengo negativo y luego termina en positivo. Entonces, como termina en positivo, va a ser más voltaje 3. Vamos con el siguiente. Ya hice este, ahora me toca este. Comienza en positivo, o sea, miren, comienza en positivo y luego termina en negativo. Entonces va a ser menos
voltaje de la resistencia 3. Listo. Vamos con este de acá. Comienza en positivo, viene así. Comienza en positivo, termina en negativo. Comienza en negativo, termina en positivo. Entonces va a ser más voltaje 2. Listo. Ahora vamos con este de acá. Comienza en positivo y termina en negativo. Entonces va a ser menos voltaje de la resistencia 2 igual a cero. Listo. Ahora, hacer lo mismo, ¿no? Voltaje 3, ¿cuánto vale? Equivale a 200 voltios. Voltaje de la resistencia 3. Ahora aquí, esta parte, presten atención, esto es muy importante. Voltaje de la resistencia 3 es la intensidad de la resistencia 3, lo que dijimos en esta parte, por la resistencia 3. Ahora, voltaje 2, eso es 500, menos voltaje de la resistencia 2, eso de ahí es intensidad de la resistencia 2 por la resistencia 2. Listo. Ahora acá, intensidad de la resistencia 3 es la misma que la intensidad de la malla número 2. O sea, miren, está viajando en el mismo sentido, ¿sí o no? Como viaja en el mismo sentido, entonces esta acá intensidad de la malla 2 es la misma que la intensidad del voltaje 3 y va a ser la misma que esta y la misma que esta y la misma que esta de acá. Entonces aquí vamos a colocar eh, 200 más 500, eso es 700. Acá vamos a tener menos intensidad de la malla número 2 por la resistencia 3, ¿no? ¿Cuánto es la resistencia 3? Eso es de 2 ohmios, entonces el 2 lo vamos a colocar acá. Más, perdón, menos intensidad de la resistencia 2. Como la resistencia 2 está en medio, o sea, es un tramo entre este y este de acá, está en medio, entonces hacemos lo mismo que hicimos en esta parte. Va a ser la sumatoria de la intensidad de esta malla con la sumatoria de la intensidad de esta malla. Entonces acá vamos a colocar menos intensidad de la malla número 1 más la intensidad de la malla número 2. Eso igual a cero por la resistencia 2. La resistencia 2 es de 2 ohms. Listo. Y ya, ahí solamente tenemos que armar la ecuación. Aquí tenemos 700 menos 2 veces intensidad de la malla número 2 menos 2 veces intensidad de la malla número 1 menos 2 veces intensidad de la malla número 2 igual a cero. Listo, aquí tenemos 700 igual intensidad de la malla 1. Está con negativo, pasa con positivo. Va a ser 2 veces intensidad de la malla número 1. Menos 2 menos 4. Pasa con más 4. Más 4 intensidad de la malla número 2. Listo. Ahora sí, para simplificar más los cálculos, miren acá. Miren que estos son múltiplos de 2. Aquí también es múltiplo de 2. Esto también es múltiplo de 2. Yo lo que podría hacer es dividirlo a todo entre 2, ¿no? Así se me van a simplificar los cálculos. Entonces eso vamos a hacer. Aquí lo vamos a dividir entre 2. No es necesario, pero para simplificar los cálculos, ¿no? Aquí lo divido entre 2. Aquí voy a tener la mitad de 1500 es 750 si no me equivoco. Aquí tengo la mitad de 4 de esas dos. Intensidad de la malla número 1. De acá más intensidad de la malla número 2. Listo. Acá la mitad, esto divido entre 2. Entonces aquí tendría 350. Eso sería intensidad de la malla número 1 más 2 veces intensidad de la malla número 2. Listo. Mi ecuación 2 y mi ecuación número 1. Ya, y eso reemplazo aquí en la calculadora. Aquí escribo esto, busco lo que dice ecuación. ¿Dónde está? Ya me pasé ya. Distribución, vector, matriz, base, complejo. Ya, esta de acá. Le damos igual. Estamos con la número 1, entonces escribimos la número 1. Tengo dos variables, dos variables. Escribo los valores, aquí tengo 2 y 1. 2 y luego tengo 1. Y aquí tengo 750. 750.
Listo. Al otro lado que tengo uno y 2. Uno y 2. Y tengo 350. Listo. El primer valor es 1150 entre 3 y el segundo valor es menos 50 entre 3. Ya, intensidad de la malla número uno es 1150 entre 3 amperes, ¿no? Y la intensidad de la malla número 2 es menos 50 entre 3 amperes. Ahí está, miren. 1153 y menos 50 entre 3. Fíjense que estos resultados que acá obtenimos son los mismos que están acá arriba. 1153 y menos 50 entre 3. Tienen que ser lo mismo, pues, ¿no? No pueden sacar otra cosa distinta. Porque aquí lo que estamos haciendo es usar dos métodos distintos, con los cuales vamos a llegar al mismo camino, a la misma respuesta. Ya. Entonces, una vez que encuentran esto, ustedes acá lo que tienen que hacer es eh, poner, encontrar las intensidades de cada componente. Aquí vamos a anotar la intensidad de la resistencia uno, intensidad de la resistencia 2, intensidad de la resistencia 3. Y vemos a qué será igual cada uno, ¿no? Intensidad de la resistencia uno. Vamos. Intensidad de la resistencia uno es la misma que la intensidad del voltaje uno, porque tiene el mismo sentido, fíjense. Y también a su vez es la misma que la intensidad de esta malla número uno. O sea, viajan en el mismo sentido todos, ¿sí? Entonces es la misma que esta, es la misma que esta de acá. Y ahí eso anotamos aquí abajito. Esto es lo mismo que la intensidad del voltaje uno y lo mismo que la intensidad de la malla uno. Intensidad de la malla uno, ¿cuánto es? Aquí está, 1150 entre 3 amperes. Listo. Intensidad de la resistencia 2, vamos con esa ahí, la buscamos acá.